Todos supimos lo que sucedió esta semana, que vimos como el presidente de Banco Estado presentó ya su renuncia a esa empresa estatal, y la razón es clara, le dijo el propio ministro de Hacienda, se excedió en el presupuesto respecto a la negociación colectiva. Entonces quisiera preguntarles, si lo vimos en una empresa estatal con su sindicato, ¿qué señal da para lo que puede venir más adelante con otras negociaciones colectivas, con el sector privado, y sobre todo teniendo en cuenta que entre ustedes, entre los empresarios, han visto cómo y entienden esta reforma laboral como que le va a dar más poder a los distintos sindicatos? Quisiera partir por usted, ¿cuál es su opinión? ¿Es una señal, es un precedente, o simplemente hay que verlo como un caso aislado de la legislación actual, que eso fue lo que dijo ayer la ministra del Trabajo? Nosotros lo vemos como un precedente de lo que va a pasar con la nueva reforma laboral. O sea, la reforma laboral, si se aprueba tal como está, donde prácticamente se obliga a los trabajadores a sindicalizarse, porque al no poder hacer extensivo los beneficios al resto de los trabajadores no sindicalizados, los va a obligar a sindicalizarse. Por lo tanto, vamos a tener un nivel de sindicalización parecido a lo que tiene el Banco del Estado, 98%. Y ahí ve usted los resultados, digamos, de a lo que se puede llegar al absurdo, porque, por último, el Banco del Estado no quiebra, pero una empresa, si llega a tener que, para evitar una huelga, dada la fuerte presión de esa dirigencia sindical, tener que entregar más del 51% de los resultados acumulados del banco hasta la fecha, oiga, una empresa privada no lo resiste. Por lo tanto, nosotros vemos, ahí hay un ejemplo claro y por qué hemos estado tan en contra de la reforma laboral. Y ojo, que estamos en contra de esta mala reforma laboral, no de reformas laborales, porque nosotros incluso, por la SOFOFA, cuando hicimos nuestra presentación en la Comisión del Trabajo del Senado, hicimos 14 propuestas de modificaciones laborales. O sea, estamos de acuerdo en que hay cosas que hay que mejorar en la actual relación, digamos, laboral, pero por eso digo, no es que estemos en contra de reformas, estamos en contra de esta reforma porque consideramos que es muy mala. Y yo creo que el Banco del Estado nos da toda la razón y eso es lo que va a pasar. Jorge, ¿cuál es su opinión, teniendo en cuenta también que la construcción tiene, al igual que la agricultura, especificidades bastante claras en torno también a los plazos, por ejemplo, que son los contratos o las faenas? ¿Ve usted también que puede ser un precedente para su sector en particular? Claro, nosotros estimamos que esta reforma laboral va a producir un desequilibrio entre las partes para negociar y llegar a acuerdos. Está claro que el Banco del Estado está indicando eso. O sea, hay un poder excesivo, ¿cierto? Está desequilibrado, se llegan a unas negociaciones muy favorables para la gente, pero en perjuicio de aquí en este caso del banco. Ahora, en el caso de la construcción, también nosotros digamos que esta reforma laboral no es conveniente ni para los trabajadores ni para el país. El sector de construcción tiene una particularidad que negocia por obra de contrato, ¿cierto? Normalmente los mandantes requieren plazos de entrega, condiciones económicas de entrega, y con esa uno negocia con sus trabajadores o con las empresas subcontratistas. O sea, en la medida que uno entre a negociar con los subcontratos, no va a poder cumplir su compromiso de entrega, su compromiso de precio, en fin, entonces va a producir un efecto en el mercado importante, que al final se va a producir en mayores alzas de precio de todos los productos, por este desequilibrio, y en este caso en particular con la característica propia de la construcción, que son obras por plazos acotados, ¿cierto? Y donde uno define previamente las condiciones. Entonces no puede entrar en el camino a negociar. Ahora, en esta situación hay varias cosas que poner en balanza. Por ejemplo, está un bono de término de conflicto de 6 millones de pesos, que a la luz de otras negociaciones colectivas que hemos visto en otros rubros, hay otras que han pagado mucho más. También, claro, teniendo en cuenta que hay un 98% de trabajadores sindicalizados del Banco Estado, no es para nada la situación en otros rubros, pero también hay una cifra, y aquí hay varias cifras en este tema. Yo también leí que lo que se pagó en todo reajuste, bono,
representa el 91% de las utilidades del primer semestre de Banco Estado. A su juicio, Jorge, ¿cuál de estas señales es la que a usted más le llama la atención? Porque, como le decía, hay varias particularidades que no se pueden tampoco extrapolar a todos los sectores productivos. A ver, yo no quisiera ser muy categórico en evaluar los impactos económicos directos en el Banco del Estado. Uno puede tener una presión más general. Pero hay que olvidar un argumento que se dio y que fue un poco el marco en el que tuvo que moverse el presidente saliente del banco, que fue evitar tener que llegar a una paralización del banco. O sea, que dijo, hay que evitarla a toda costa. Hay que evitarla a toda costa. Y eso entonces nos da una pauta, y en el caso de la agricultura en particular, nosotros también tenemos limitaciones de ese tipo. No podemos llegar a una huelga en la medida en que trabajamos con seres vivos. Yo no puedo decirle a una vaca, señora, espérese usted 15 días, mientras este conflicto lo resuelvo. Entre tanto, la vaca se me murió por mastitis a los 3 días. Hay problemas asociados a temas ambientales en la agricultura muy graves. La fruta, qué decir, la fruta hoy día, que el mercado fundamental de la fruta chilena es el mercado de exportación de alta exigencia. Todos los procesos son instantáneos, tiene que ser el momento justo de la madurez. Cada labor tiene un programa definido por el desarrollo biológico, de modo tal de que quedar sometidos a sindicatos con las potestades que se le están entregando es simplemente poner de rodillas a los productores y quedarse con todo el margen que ya se ha visto y se va a ver comprometido, ¿no es cierto?, significativamente a raíz de la reforma tributaria. Entonces, lo que aquí estamos anticipando son las conductas previsibles. Y fíjense que se da además con dirigentes preparados, gente con tradición sindical, que tiene una relación larga con sus directivos. En el mundo del agro, el 3% de la fuerza laboral está sindicada. Va a ser todo un mundo nuevo que se abre, entregándole fundamentalmente, creo yo, a operadores políticos, el manejo de estos conflictos con las previsibles consecuencias que ellos es posible prever. Bueno, ese era mi tema de política. Bueno, ahí veo que Alberto Sala está tomando nota para luego pasar el dato. Ahora quisiera hablar de otro tipo de política, la política monetaria. El presidente del Banco Central acá fue bastante claro, repitió lo que ya había dicho el Banco Central en el IPOM, lo dijo nuevamente después Nicare, y ahora lo vuelvo a decir, que para converger a la meta inflacionaria hay que reducir el impulso monetario, es decir, subir la tasa de interés, y aquí lo dijo, textual, pronto. No sabemos si va a ser, algunos dicen en octubre, noviembre, diciembre, o algunos dicen en enero. Parece que dijo antes de fin de año. Quisiera preguntarle, aprovechando que está hablando Patricio Crespo, ¿cómo ven ustedes esta posibilidad de alza en la tasa de interés? Algunos la defienden por el tema de la inflación, otros la critican porque le va a quitar estímulo a la actividad económica del país, y sobre todo ahora teniendo en cuenta las proyecciones que ustedes han estado dando, y sobre todo un gremio como el agro, que el dólar lo ha beneficiado. Quizás ahora no ha beneficiado tanto como otras veces, porque el dólar se ha apreciado en todos los países, en la mayoría de los países del mundo. Pero usted, ¿cómo ve un alza en la tasa de interés en estos momentos? A ver, yo creo que en estas reflexiones uno tiene que mirar el contexto país más que el contexto sectorial. Y ahí es donde es importante entonces que todos los actores, gobierno, parlamento y ciudadanía, confluyan en una mirada compartida respecto del futuro. Yo creo que Chile adoptó hace muchos años estas reglas, ¿no es cierto?, de los ajustes, para ir ajustando la economía según sean las macro tendencias. El tipo de cambio nos ha ayudado mucho en esta vuelta, ¿no es cierto?, porque va corrigiendo las distorsiones que desde el exterior recibimos. Y lo mismo vale para la política monetaria. Chile tiene que ir ajustándose para ir manejando los equilibrios en todos los sectores. Pero hay también que contribuir el Estado y el gobierno en particular, ¿no es cierto?, en la medida en que, con sus decisiones de carácter político, afectan el comportamiento de la economía, en términos de afectar el crecimiento, afectar la expectativa, y todo aquello se resta, ¿no es cierto?, al propósito general de tener un manejo equilibrado del país, y particularmente en situaciones como las que estamos viviendo. De modo tal de que yo pienso que el Banco Central tiene que proceder con la independencia que se le otorgó por la Constitución. Tenemos que asumir sus decisiones, pues ser todos solidarios a ese respecto. No, claro, hay que asumir las decisiones del Banco Central y no se puede hacer mucho. Juan José, ¿usted cómo lo ve? Yo vi las cifras de la industria, y uno de los sectores que más ha caído es maquinaria y equipos. Lo hemos visto con la importación de bienes de capital, y obviamente eso habla de
menor inversión. Si el banco sube la tasa y uno dice, bueno, puede ser más caro el financiamiento en nuestro país, ¿es algo que usted ve que le preocupa? O tal como dijo Patricio Crespo, también el Banco Central tiene que ajustarse a lo que está pasando afuera en otra economía. Sí, evidentemente que no, que afecta, digamos, en la medida que sube la tasa de interés, evidentemente que hay un efecto negativo. Pero yo creo que mucho más grave que eso es la sensación de inestabilidad que existe en el empresariado, hablando específicamente del sector industrial. Veíamos ahí que el nivel de confianza del empresariado está muy por debajo de lo que debería estar, está bajo el 50%, por lo tanto, con un aspecto negativo, y yo creo que eso es muchísimo más importante en cómo afecta la inversión de lo que puede afectar un punto más, un punto menos en la tasa de interés. Por eso digo, no quiero decir que ayude un alza a la tasa de interés, va a afectar, pero muchísimo más afecta toda esta sensación de inestabilidad, todos estos cambios, todos estos proyectos que han estado, específicamente lo que hablábamos recién, el tema de la reforma laboral. Yo creo que eso es mucho más incidente en la inversión y en el crecimiento y desarrollo, digamos, de nuestro sector. También concuerda, Jorge, la tasa de interés, si bien es un tema importante, en estos momentos es más bien secundario a la hora de tomar las decisiones de inversión por parte del sector privado. Mira, primero que nada, respecto a la inflación, yo creo que si hay algo negativo para el consumidor y para todos nosotros es la inflación. O sea, que haya una inflación del 5% anual tiene un impacto muy importante y eso afecta naturalmente al desarrollo. Eso, por lo tanto, subir la tasa para, digamos, mitigar ese problema, yo creo que es fundamental. Ahora, también hay que tomar las medidas para retomar la senda de crecimiento, por el lado de las inversiones, ¿cierto? Y hay otras medidas, ¿cierto? Por ejemplo, que estamos viendo ahora la reforma laboral, en la medida que todo sigue igual, obviamente esa ponderación de una reforma laboral digamos, perjudicial, el factor es mucho mayor que se suba la tasa de interés en forma paulatina. También tenemos, este año vamos a tener un déficit fiscal superior al 3%, o sea, el Estado está gastando más de lo que tiene, digamos. Eso no es posible. Y así podríamos enumerar una serie de factores, digamos, que son de mayor ponderación que subir la tasa, y yo creo que es un asunto de responsabilidad de futuro del país. Siguiendo con el mismo tema, yo estuve leyendo un informe que publicó un medio de prensa. ¿Se acuerdan de este comité pro inversión que lanzó el gobierno cuando estaba Alberto Arena en el Ministerio de Hacienda y se detectaron primero 6.000 millones de dólares en proyectos? Bueno, este nuevo catastro que fue publicado por medio de prensa hablaba de 65.000 millones de dólares, sobre todo en minería, también en energía principalmente. Ahora, con todo lo que ha sucedido en el último tiempo, ustedes han hablado de los distintos temas, hay varias opiniones que dicen los proyectos de inversión, las decisiones de inversión ya no se tomaron en esta administración. Eso, algunas voces dicen eso. Otras más templadas dicen hay que ver, puede ser para más adelante. Otras dicen que no, simplemente están detenidas, pero se van a hacer en un tiempo posterior. Quisiera preguntarles, ustedes han hablado mucho de la confianza, de los indicadores de confianza, tanto del sector privado, de distintos sectores productivos, también de las personas. Eso quisiera preguntarles. ¿Las decisiones de inversión ya se detuvieron en esta administración? ¿O no? ¿O simplemente hay que irlo viendo paso a paso, cómo vayan evolucionando las cosas, las reformas, la situación económica internacional y nacional? ¿Cómo lo ve usted, Jorge? Bueno, yo diría que las inversiones, digamos, a iniciar ahora o el 2016, o sea, o los presupuestos en general de todas las empresas ya están más o menos listos, digamos. O sea, yo creo que el 2016 está relativamente jugado en materia de inversiones. Ahora, yo pienso que hay que planear un poquito a mayor plazo. Vimos ahí en lo que es infraestructura en vivienda, las necesidades del país son enormes, ¿cierto? Por lo tanto, hay que crear las condiciones para que esto se realice, ¿cierto? Por ejemplo, en las inversiones, está claro que en infraestructura el país invierte un 2,5% del PIB y que con eso lo único que pasa es que se aumenta el déficit. Ahora, como el país tiene sus limitaciones presupuestarias, la única solución son las concesiones. Pero hay que crear el ambiente para que así sea. Patricio, su opinión. A ver, en nuestro sector
tiene lógica muy asociada en materia de inversión a las oportunidades en el ámbito externo. Tenemos condiciones muy favorables para producir y han ido extendiéndose hacia el sur. Condiciones climáticas en general y de suelo. Y el mundo ávido de alimentos y alimentos de calidad como los que Chile puede ofrecer. Pero el tema, claramente ahí, lo que nos determina es el escenario, ¿no es cierto?, de la reforma y cómo estas terminen. Tenemos amagado el sector de la disposición del recurso hídrico, que es fundamental. La certeza jurídica de los derechos de aprovechamiento, que tienen hoy día la misma protección jurídica que la tierra, es esencial para podernos proyectar en ese plano. El tema laboral, como le decía, trabajando con seres vivos en un escenario como el que se está planteando, está haciendo que todo el mundo esté revisando sus proyectos. Y todo el mundo está considerando hoy explotaciones sin mano de obra, tal cual se producen en todos los países desarrollados del mundo. Europa tiene producción agrícola de alto nivel, la tiene Estados Unidos, pero lo han logrado hacer sin gente, en la medida en que no hay gente disponible. Bueno, como la solución tecnológica existe, la gente está considerando ese escenario, porque no puede quedar expuesta, ¿no es cierto?, a que por razones de tosudez en una negociación simplemente se pierde un año, porque una pérdida de una temporada es la ruina de una empresa. Empresas que se desarrollan hoy día en base a endeudamiento, con proyectos de inversión, con una maduración en 20 años, es muy difícil poder proyectarse hoy día en este escenario. Por eso que todo lo que yo estoy haciendo, lo que está haciendo mucha de la gente con la cual me relaciono, es justamente evaluando los proyectos en función de avanzar fuertemente en tecnificación. Entonces eso va a aportar inversión por una vía tecnológica, pero va a afectar, y muy gravemente, y créemelo, al mundo rural, en la medida que la gente que está quedándose en el campo es la gente menos calificada porque tiene menos educación de base y no tiene ninguna opción de reciclarse en otros ámbitos de la vida laboral nacional. Y eso no se está considerando. La última pregunta de este panel, su opinión, Juan José. Yo creo que evidentemente que la situación en general, la situación internacional, no ayuda mucho a los proyectos de inversión, al crecimiento, porque vemos que hay una especie de estancamiento internacional. Pero como digo, estamos muy lejos de lo que ha sido un escenario de crisis, como puede haber sido la crisis del 2008-2009. Y en cambio, la percepción, la confianza empresarial está muy por debajo, está casi en esos mismos niveles a que llegó en esos minutos, a pesar, como digo, de que los datos técnicos, los datos duros, no dan para tanto. Son otros factores. Otros factores. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que está influenciando y todos estos proyectos que están detenidos de una u otra manera, se debe mucho más a lo que está pasando internamente aquí dentro del país, como digo, que a este escenario no positivo, pero como digo, tampoco tan catastrófico como para que pase lo que está pasando. Y lo hablábamos, ¿no? Aquí se habla mucho de la colaboración público-privada y de que hay que trabajar juntos, y uno oye a los ministros, digamos, pero por otro lado toman medidas o están impulsando medidas que van absolutamente en contra de eso. Ni hablar de la productividad en todo este tema de la reforma laboral que estamos hablando, como decía, ¿por qué estamos en contra de este proyecto laboral? No se toca el tema de la productividad en ningún caso. Y es la única manera en que de verdad, en forma sustentable, se puede mejorar las remuneraciones de los trabajadores, que es lo que todos queremos. La incorporación de más gente al mundo formal del trabajo tampoco aparece por ninguna parte. Por eso digo que creemos que hay que hacer cambios, pero cambios positivos. Y es en la medida que esos cambios positivos y veamos que hay una disposición del gobierno a entender esta postura y a remar para ese lado, yo creo que se van a potenciar, va a mejorar la confianza empresarial, va a mejorar la confianza de los consumidores y eso es lo que va a gatillar una mayor inversión y que se lleven adelante los proyectos. Si no sacamos nada con discursos, si los discursos no van acompañados de acciones en el mismo sentido. Bueno, si el mensaje Alberto Sala lo tenía claro de antes, ahora lo tiene bastante más claro. De hecho, ya fue a la reunión con la ministra del Trabajo, Juan José Yugani, Jorge Mas, Patricio Crespo, muchas gracias por este panel acá en Sofá. Muchas gracias. Muchas gracias.